Dios nos habla a través de su palabra y a veces nos habla y nos habla, a veces nos conforta, a veces nos afirma, pero también a veces nos corrige. Y es importante poder recibir, ¿verdad?, todo de parte de Dios, todo lo que Él tiene para nosotros, porque sabemos que lo que Él tiene para nosotros siempre es para nuestro bien. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar que Él nos guíe, nos instruya, nos corrija si es necesario en este día también. En las semanas anteriores tuvimos algunas participaciones, algunos invitados especiales y tuvimos que pausar por un momento el estudio que habíamos estado teniendo. Pero si tú y yo vamos unos 2 domingos atrás, recuerdas que comenzamos a hablar acerca de ser discípulos. Hablamos acerca de lo que significa ser un discípulo. Hablamos y descubrimos que el llamado de Dios para nosotros es que nos convirtamos en discípulos y que a su vez también guiemos a otros a que también sean discípulos de Jesús. Y hemos estado descubriendo que eso es qué es lo que eso significa realmente en nuestra vida de una manera práctica. Hay un pasaje que quiero que leamos juntos, teniendo en mente esta pregunta: ¿qué es lo que es ser un discípulo de Jesús? Y no solamente una persona que cree, porque hemos dicho que en este mundo hay muchos que son creyentes, es decir, que creen que Dios existe. Pero la Biblia nos llama no solamente a creer que Dios existe, sino nos llama a experimentarlo a Dios de una manera especial y convertirnos en discípulos de Jesús. Con esto en mente vamos a leer el pasaje en Marcos 1:17 y tratar de ir descubriendo eso. Dice de la siguiente manera: y Jesús les dijo, síganme y yo los convertiré en pescadores de hombres. Otra vez vamos a leerlos juntos. Dice, y Jesús les dijo, vamos a decir todos juntos, ¿qué es lo que dice a continuación? Síganme y yo los convertiré en pescadores de hombres. Hay 3 elementos que este pasaje nos indica, nos muestra, y que nos ayuda a entender lo que es realmente ser un discípulo de Jesús. Hay 3 elementos. El primero, un discípulo de Jesús sigue a Jesús. La primera invitación de Jesús es a seguirlo. Síganme. El segundo elemento que hace un discípulo de Jesús es que no solamente sigue a Jesús, sino es transformado por Jesús. Fíjate cómo Jesús se lo dice y se lo comunica a los discípulos que estaba llamando en este momento. Todavía no eran discípulos, se iban a convertir en discípulos, pero Él les dice, primero, síganme. Lo segundo, yo voy a convertirlos en algo que todavía no son, pero que fueron creados para ser. Tú te acuerdas el contexto de esta invitación de Jesús. Entre ellos estaba Pedro. Ellos estaban pescando porque eran pescadores de profesión. Entonces estaban pescando y Jesús en ese momento les dice, síganme y yo los convertiré en pescadores, pero no en pescadores de peces como lo son ahora, sino en pescadores de alma. Y ese es el tercer elemento, porque el tercer elemento de un discípulo es que está comprometido con la misión de Jesús. ¿Y cuál es la misión de Jesús? El propósito de Jesús. ¿Qué es lo que es importante para Jesús? Son las almas, son las personas. Eso es lo que es importante para Jesús. Y un discípulo de Jesús, en su día a día, en su vida diaria, en sus compromisos, en sus quehaceres, en sus tareas, no debe perder de vista lo que es realmente importante para Jesús. Y esas son las personas. Jesús viene a salvar, Jesús viene a restaurar, Jesús viene a liberar. Esa es la obra de Jesús. Y un discípulo no solamente está consciente de eso, sino que está involucrado en ese proceso y en esa misión. Quisiera poder abordar todos esos 3 elementos, pero creo que hoy no nos va a dar tiempo. Y no nos va a dar tiempo porque me gustaría que pudiéramos irnos de una manera con paciencia y de una manera detenida para ir absorbiendo lo que realmente significa ser un discípulo de Jesús. Estas son 3 cosas que vamos a ver y con eso vamos a concluir esta serie. Pero hoy vamos a estar enfocándonos en esta primera parte, en este primer elemento que hace un discípulo de Jesús, que es seguirlo. Di conmigo, seguirlo. Un discípulo de Jesús sigue a Jesús. Seguramente tú has escuchado anteriormente y leído los pasajes donde Jesús hace esta invitación. A todos aquellos que Jesús llamó a ser sus discípulos, Jesús les dio la siguiente invitación: vengan y síganme.
Diferentes contextos, diferentes escenarios, pero todos y cada uno de ellos fue más o menos la misma idea. Vengan y síganme. Mateo 4, 19 al 22, no lo vamos a poner en pantallas, pero tú lo puedes apuntar ahí y lo puedes leer en tu tiempo personal. Ahí está esa invitación de Jesús a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. 4 personajes que eran pescadores de profesión, pero Jesús los llamó a ser discípulos de Él. Tú y yo vamos a Mateo 9:9 y ahí vamos a encontrar la invitación también de Jesús. Ven y sígueme, a un personaje que no era pescador, era cobrador de impuestos. Dice que estaba sentado Mateo a la mesa de los tributos donde se cobraban los impuestos. Esa era su tarea, cobrar los impuestos a la gente. Y ahí pasa Jesús, lo ve y le dice: Mateo, ven y sígueme. Y todos ellos tienen algo en común, que los convirtió en discípulos. Cada uno de ellos tenía un carácter diferente, virtudes diferentes, debilidades también, como todos nosotros, pero el común denominador de todos ellos fue que escucharon la invitación de Jesús. Y dice cada uno de ellos, dice, y dejaron todo y lo siguieron. Y estaban pescando y dejaron sus redes y lo siguieron. Y el otro estaban en la barca con su padre y dejaron todo y lo siguieron. Y estaba Mateo a la mesa de los impuestos y dejó todo y lo siguió. La invitación de Jesús a seguirlo es una invitación que sigue presente el día de hoy para todos nosotros. Pero ¿qué significa? ¿Qué es seguir a Jesús? Porque a veces no tenemos una idea clara, un concepto claro y correcto de lo que es seguir a Jesús. Y nos hacemos nuestras propias ideas de lo que eso puede significar para nosotros seguir a Jesús el día de hoy. Pero quiero que entendamos algo, que seguir a Jesús, o la invitación que Jesús hace a seguirlo, es una invitación a una relación. A una relación. No se te olvide esa parte. Seguir a Jesús es una invitación a tener una relación con Jesús. Esa es la manera en la que Jesús discipuló a las personas, a través de una relación. Y yo sé que a veces en nuestro caminar con Jesús, en nuestra fe, hay muchos aspectos de nuestro caminar con Jesús. Por ejemplo, uno de los aspectos uno de los elementos que conlleva nuestra fe es, pues venimos a la iglesia, miren, aquí estamos un domingo por la tarde, era mañana, ya es tarde, por la tarde reunidos, adorando a Dios, buscando, estudiando su palabra. Pues claro, eso es un elemento. Hay disciplinas espirituales como la lectura de la Biblia, de la Escritura, como la oración, por ejemplo. Hay otros elementos como el servicio. Ahorita nos estaban desafiando, espero que lo haya tomado de esa manera, cuando vemos a los niños que están cantando y todo lo que se hizo esta semana, de todo el trabajo que se hizo para que los niños tuvieran una oportunidad, un espacio donde pudiera ser sembrada esa semilla de fe en sus corazones, confiando que Dios va a hacer que eso crezca y que puedan conocerlo a Él de manera personal. Espero yo que puedas ver el desafío, también lo hayas tomado de esa manera, a servir a tu iglesia, a servirnos unos a otros. Fue un trabajo, yo no estuve tan involucrado, la verdad, porque quise dar espacio que otros también hicieran. Y me dio muchísimo gusto esa semana, en las veces que me di una vuelta por aquí, ver cómo se levantaron personas que a lo mejor nunca habían participado en ninguna área en la iglesia, y verlos cómo estaban participando día a día, sirviendo a nuestros niños, preparando, decorando, haciendo actividades con ellos, enseñándoles, cuidándoles, porque es el servicio, y el servicio es parte de un elemento de nuestra fe. Pero familia, quiero que el día de hoy recordemos que todo eso es secundario. No es que no sea importante. Todas esas cosas, es el ir a la iglesia, el leer la Biblia, el orar, el servir, todas esas cosas son importantes, pero son secundarias. O sea, me refiero, no es que no sean importantes, sino que van a fluir del fundamento, de lo que debe estar ahí, que es la relación con Jesús. Eso, la relación con Dios, es lo que da sentido a todo lo que hacemos. Pero si no hay relación con Dios, entonces estamos perdiendo lo más importante. Es como si yo te digo, yo estoy casado con mi esposa porque yo suplo las necesidades de mi esposa,
porque la cuido, porque compro comida para que mi esposa y mis hijos tengan alimento, porque suplo sus necesidades físicas, porque paso tiempo con ella, porque la llevo a cenar de repente, porque pasa... Todas esas cosas son verdad, es parte de lo que es un matrimonio, pero todo eso tiene solamente sentido si existe una relación. Tú y yo, algunos de nosotros sabemos lo que es el que haya esas cosas, pero que no haya una relación como fundamento en un matrimonio. Y si no hay la relación, entonces se perdió lo más importante. Tú puedes estar con la otra persona, puedes dormir con la otra persona, pero si no hay la relación, entonces no hay un matrimonio. Y en nuestro caminar con Dios, pudiera suceder que hay otras cosas, pero si no hay la relación con Dios, si no hay esa relación con Él, entonces todo lo demás no tiene sustento, no es sólido y no tiene razón. Hay un pasaje en Juan capítulo 1, versículo 38, que nos habla acerca de esto. Y quiero, en lo que va a estar en la pantalla, quiero contarte un poquito el contexto de este pasaje. Cuando Jesús entra en la escena y comienza su ministerio en esa tierra, ya había un personaje que tú y yo conocemos, se llama Juan el Bautista, que estaba llevando a cabo su tarea. Y él tenía el propósito o la tarea, la misión de poder compartir que venía el Mesías, que se acercaba y que la gente debía estar preparado y listo para identificar a Jesús, al Mesías, y que se arrepintieran en su corazón y volvieran a Dios nuevamente. Juan el Bautista tenía también discípulos, porque Jesús no fue el primero que tuvo discípulos. El discipulado era una manera común en el primer siglo, en el Medio Oriente, en la cultura judía, en la cual se instruía a la siguiente generación. No eran todas las personas, no era que todos se convertían en discípulos de alguien, pero había ciertos maestros, ciertas personas de autoridad que tenían conocimiento y ellos escogían a los más destacados, a los más inteligentes, a los que tenían más virtudes para que fueran sus discípulos. Eso significa que ellos tenían que seguirlos y ellos les enseñaban, los instruían en cómo pensar, los enseñaban las doctrinas, les decían cómo tenían que actuar, cómo hablar, todas estas cosas. De manera que Juan el Bautista tenía discípulos. Pero cuando Jesús entra en la escena y Juan el Bautista lo ve, le dice a todos, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero, Él es el que estamos esperando. Entonces los discípulos de Juan el Bautista comienzan a seguir a Jesús porque Juan los apunta hacia Jesús. Y eso es muy importante para nosotros porque nos recuerda que una de las tareas de nosotros es... Dios nos da a veces la capacidad de poder ayudar a otras personas. Dios nos da no solamente la capacidad y la oportunidad, sino también la responsabilidad de guiar a otros, de instruir a otros, de enseñar a otros. Pero nunca para que nos sigan a nosotros, sino para que sigan a Jesús. La iglesia no se trata de nadie de nosotros. No se trata de mí. Se trata de Jesús. Entonces, el discípulo tiene que apuntar a otros a Jesús. Como Juan lo hizo. Entonces ellos comienzan a seguir a Jesús y ahí es donde tomamos el capítulo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 24. No sé si a lo mejor no está ahí. Pero dice así, por lo tanto, perdón, no, estamos correctos. Era ese, Juan 1:38, ya ando perdido. Dice, y Jesús se volvió y viendo que lo seguían. ¿Quién lo seguía? Los discípulos de Juan el Bautista, que ahora querían ser discípulos de Jesús. Dice, y viendo que lo seguían, Jesús les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Ah? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? Y Jesús les dijo, vengan y verán. Me llama la atención cómo Jesús no les da realmente las indicaciones de dónde Él está viviendo. Él les dijo, vengan. Hay una invitación a acercarse. Es una actitud de Jesús constante de extender esa invitación a otros, de hey, acérquense, vengan. Fíjense cómo no les dice, arreglen su vida, acomoden todo el desorden que tienen en su vida y luego vienen y les voy a mostrar dónde estoy. No, Él les dice, vengan y vean. Y entonces ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con Él. Digo conmigo, se quedaron con Él. Se quedaron con Él. La raíz de esa palabra, quedarse, es la misma de la palabra morar
o permanecer con Él. No solamente fueron y vieron, sino ellos se permanecieron, se quedaron con Él. Para ser discípulos de Jesús, no es necesario que seamos perfectos al instante. Fíjate cómo Jesús no les pidió ni a ellos ni a ningún otro discípulo la perfección. Como te lo dije hace un momento, no les pidió ni siquiera que fueran y ordenaran sus vidas. Y ellos había cosas que no estaban bien en sus vidas. Mismo Pedro, que lo llamó al principio, vimos ese pasaje cuando les dice, ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. El mismo Pedro, cuando escuchó a Jesús y lo vio, y vio lo que enseñaba y vio el mensaje, Pedro cayó de rodillas y dijo, hey, Jesús, aléjate de mí. Aléjate de mí, ¿por qué? Porque soy un pecador. Es decir, Pedro sabía que él no estaba calificado para ser un discípulo. Porque los discípulos eran los que eran lo mejor de lo mejor, los más virtuosos, los más capaces, los mejores. Y Pedro sabía que él no calificaba para eso. Le dice, aléjate de mí. ¿Pero qué fue lo que Jesús le dice? No, sígueme. Porque Jesús, para ser un discípulo de Jesús, no es necesaria la perfección al instante. Lo que es necesario es que permanezcamos en la presencia de Jesús. Y eso es lo que muchas veces no tenemos presente o olvidamos. Que se trata de permanecer con Jesús. Jesús sabía quién era Pedro. Jesús sabía quién era Pedro mejor de lo que Pedro sabía quién era él mismo. La palabra nos dice claramente que no hay nada oculto delante de Dios. Dice que todo está desnudo delante de su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que no hay nada que podamos ocultarle a Él. Tú y yo podemos engañar a otros, incluso nos podemos engañar a nosotros mismos, pero jamás vamos a poder engañar a Dios porque Él sabe. Porque Él ve no solamente el exterior, sino Él ve nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús los llama a estos personajes, lo hace con conocimiento de quiénes eran. Pero entonces, ¿cómo llama a estos tipos? ¿Y cómo nos llama a nosotros el día de hoy? Si sabe cómo somos. Sabe lo que hiciste ayer, lo que nadie más sabe que hiciste, Él sabe que lo hiciste. Lo que pensaste y nadie más sabe que pensaste, Él sabe. ¿Cómo es entonces que Él nos llama? Porque Él sabe que la transformación que Él quiere hacer en nuestra vida, ¿se acuerdan? Era seguirlo y luego ser transformados. Y después ser parte de su misión, de su propósito, surge a razón de una relación con Él. Todo lo que Dios espera y tiene para nosotros y ha preparado para nosotros, se experimenta y lo recibimos solamente y exclusivamente a razón y como resultado de una relación con Él. Y si tú y yo tenemos las demás cosas, pero no tenemos eso, no tenemos nada, hemos perdido lo más importante. Es por eso que un día Jesús dijo, en aquel día, en el día final, cuando Dios juzgue a todos, porque dice la palabra que Él va a juzgarnos a todos un día. Dice, cuando juzgue a todos, en ese día van a llegar algunos de ustedes, algunas personas, y me van a decir, Jesús, en tu nombre hicimos cosas maravillosas y extraordinarias. Hicimos cosas que nadie más ha hecho, o que pocos han hecho. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos acá, servimos acá, hicimos todo esto. ¿Te acuerdas? Y Jesús dice, en ese día yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca, ¿qué dice? ¿Te acuerdas? Nunca no tuvieron relación conmigo. Hicieron todas esas cosas, pero no tenían lo más importante. Pero de fuera toda la gente dice, wow, aquel que hace aquello, aquel que predica, aquel que enseña, aquel que mira su... Dice Jesús, pero no había una relación. Y por lo tanto no pudieron ser parte, no pudieron entrar a su reino. Permanecer con Él, quedarse con Él como lo hicieron estos discípulos, significa o representa una relación íntima y cercana. Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, dice Jesús, yo soy el árbol, y ustedes son las ramas o los pámpanos, dice otra versión. Los que permanecen en mí, los que tienen relación conmigo
Y yo, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. Porque el fruto es algo que Dios quiere producir en nosotros, pero viene a razón de ¿qué? De una relación. Y si tú y yo perseguimos todas aquellas cosas, pero no perseguimos una relación con Él, entonces estamos olvidando lo más importante y el fundamento, porque nada de lo demás tiene sentido si no hay una relación con Él. Si ustedes permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. A lo que yo me pregunto, entonces, ¿significa que no podemos hacer absolutamente nada si no estamos conectados con Jesús, si no hay una relación? Podemos hacer muchas cosas si no estamos conectados con Jesús. Tú puedes alcanzar éxito o lograr el éxito en muchas áreas en tu vida sin tener relación con Jesús. Puedes alcanzar muchos logros sin tener relación con Jesús, pero Jesús al final lo que está diciendo aquí, nada pueden hacer separados de mí, es que no hay nada importante, no hay nada que al final del día va a valer la pena si ustedes lo logran y no es a través de una relación conmigo. Familia, la Biblia dice claramente, este mundo va a pasar. Este mundo pasará, las cosas de este mundo van a pasar, pero dice la Escritura, mi palabra no pasará, dice Jesús. Y la palabra, tenemos la palabra escrita, pero la palabra eterna también, que es Cristo mismo, el Logos, dice, Él no va a pasar. Todas las demás cosas son temporales. No es que no sean buenas o importantes, pero no es lo más importante, son temporales. Van a pasar. Lo único que va a permanecer es el fundamento, es esto, es la relación con Cristo. Al final del día eso es lo que va es lo que va a quedar. Y si no hay eso, no hay nada. Porque el que no está en Cristo, no hay salvación, no hay vida eterna. Fíjate cómo lo dice el pasaje en Juan 17:13. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Y cuando tú y yo hablamos de la vida eterna, generalmente lo asociamos con este aspecto que es cierto de la vida eterna, que tiene que ver con la cantidad, lo que representa. Es que es eterno, que no tiene fin. Es que pasa el tiempo, pero no acaba. Y pensamos en la vida eterna como esa estancia que tú y yo vamos a tener un día en el cielo, después de partir de esa tierra, que no va a tener fin. Lo número uno, es cierto, no va a tener fin, es eterno. Pero no es como nosotros lo pensamos, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ¿cómo es algo eterno? Va a pasar el tiempo y no va a acabar. Pero número uno, en el ámbito celestial no hay tiempo. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Él está, su reino es fuera de este tiempo. Dice la Biblia que 1000 años son como un día para Dios y un día es como 1000 años. Pero es cierto, va a haber una eternidad en la presencia de Dios. Pero esta vida eterna no solamente es una promesa para estar un día en el cielo, nos habla también no solamente de la cantidad de tiempo sin final, nos habla de la calidad de vida. Él es la vida eterna. Él nos da vida eterna. Dice, hay muchos pasajes que hablan acerca de eso. Pero esta vida eterna nos habla de la calidad de vida. Es esa vida que Él tiene para nosotros, que no esperamos a que nos muramos para experimentar la vida eterna. Esa vida eterna la experimentamos aquí en esta tierra. Comenzamos a vivirla aquí en esta tierra. Comenzamos a vivir esa realidad de los cielos eterna en esta tierra. Pero ¿cómo? Es a través de una relación con Él. Y ese es el llamado que Dios ha hecho desde el principio de la eternidad hasta el día de hoy, desde el principio de la creación. Hemos visto el llamado de Dios a una relación, a acercarnos. Tú y yo leemos la Biblia y si quisiéramos resumirlo de una manera pues muy sencilla, podríamos decir que es el mensaje de Dios para la humanidad a acercarse a Él. Ese siempre ha sido el llamado. Es el llamado que Jesús hizo cuando Él vino y es el llamado que sigue haciéndonos a todos el día de hoy, acercarnos a Él. Y lo primero que descubrimos es que es una invitación abierta. Esa invitación a seguirlo, a tener una relación con Él, es una invitación abierta. ¿Qué significa eso? Que es para todos. Que no hay nadie que se quede fuera.
No hay nadie que para quien esta invitación no esté destinada, no califique. Todo es una invitación para todos, sin excepción. Y es por eso que tú y yo vemos cómo Jesús escoge a sus discípulos y decimos, wow, pues qué padre, ¿no? Agarró unos 4 pescadores y aquel era un cobrador de impuestos y bueno. Pero tú y yo tenemos que entender que eso nos está hablando a nosotros de que es una invitación para todos. Porque esas eran precisamente las personas en la cultura judía que estaban excluidos. Eran personas que no estaban calificadas. Nadie iba a escoger a ninguno de ellos para ser ningún discípulo. Pero Jesús vino a hacerlo. Y ese acto de invitarlos a ellos nos comunica un mensaje muy claro. Esta invitación es para todos. ¿Y por qué se convirtieron en discípulos ellos? Porque aceptaron la invitación. No fue porque eran muy inteligentes, no fue porque eran muy capaces, no fue porque tenían su vida en orden, tenían un desorden muy grande en su vida. ¿Sabes por qué se convirtieron en discípulos de Jesús? Porque aceptaron la invitación, dejaron todo y lo siguieron. Pero ¿sabes que hubo algunos personajes que Jesús invitó y no lo siguieron? Y podemos pensar en este joven rico, ¿te acuerdas? Que se acerca a Jesús un día y de una manera superficial pudiéramos pensar, él estaba calificado para convertirse en un discípulo de Jesús. Dice que era un joven moralmente bueno, porque dice que había cumplido la ley. Bueno, por lo menos eso es lo que él decía, que cumplía la ley de pie a pa, y era rico aparte. Tenía muchos bienes, tenía un estatus social elevado. Y cuando él se acerca con Jesús y le dice, Jesús, ¿qué necesito yo para heredar la vida eterna? ¿Te acuerdas? Y Jesús le dice, pues tú sabes los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos? Se los empieza a enumerar y dice, yo todos esos mandamientos los hago desde que estaba bien pequeño. Pero ¿qué dijimos hace un momento? Que Jesús conoce nuestro corazón. Que hay cosas que la demás gente no puede ver, pero Dios puede ver. Y no debemos perder por ningún momento, no debemos engañarnos en ningún momento en nuestra vida pensando que Dios no puede ver lo que hay en nuestro corazón. Y Él ve lo que hay en su corazón. Él ve que era un hombre moralmente bueno, que era un hombre que, vamos a decir así, le echaba ganas, pero Jesús le dice, ok, te falta una cosa. Vas a ir a vender toda la riqueza que tienes, te vas a deshacer de ella, la vas a dar a los pobres y luego me vas a venir a seguir. El problema no era nomás las riquezas que él tenía en sus manos, era la riqueza, el lugar que sus riquezas tenían en su corazón. Y él sabía que en su corazón lo más importante para él eran sus riquezas. Y Jesús le dice, ¿quieres seguirme? Esa invitación es para ti, ven y sígueme. Pero tienes que deshacerte de aquello que tiene el lugar de Dios en tu corazón. Y dice claramente la historia que en ese momento él se entristece profundamente, dice, porque tenía muchos bienes. Y se fue y no siguió a Jesús. No aceptó esa invitación. El día de hoy Dios sigue extendiendo esa invitación. Y esa invitación es para todos. Y esa invitación son para los descalificados. Esa invitación a acercarse es precisamente para los que están lejos. Dios no nos llama a acercar a alguien que ya está cerca. Pero no es la invitación a aquellos que están lejos. Cuando dice la Escritura, acérquense confiadamente al trono de gracia. Decimos, wow, qué bonito. Invitación nos está haciendo. ¿Saben lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, ustedes están lejos del trono de gracia, pero pueden acercarse al trono de gracia. Acérquense confiadamente. No con dudas, confiadamente, no en sus méritos, no porque ustedes lo merezcan, es porque se ha abierto el camino. Él mismo nos abrió el camino para que nos podamos acercar confiadamente a su trono. ¿Y ese trono de qué es? De gracia. Esa es la gracia. Es el regalo que tú y yo no podemos, que no merecemos, pero hemos recibido de parte de Dios. Nos acercamos. Porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él y lo que Él hizo. Por eso fue a la cruz, por eso es importante la cruz. Porque en la cruz Él fue colgado, pagó con su sangre el precio por nuestros pecados. Lo que nos aleja de Dios. Porque tú y yo no nos podemos acercar a Dios.
Si hay una separación entre Dios y nosotros, y eso se llama pecado, ¿cómo nos acercamos? Es como si yo te digo, hey, ven a mi casa, pero no te abro la puerta. Dime, ¿cómo vas a entrar a mi casa? ¿Cómo vas a venir a tener relación, a comunicar? No vas a poder si yo no te abro la puerta. Y entre nosotros y Dios había una separación, pero Él fue a la cruz y derramó su sangre y entregó su cuerpo. ¿Para qué? Para abrirnos la puerta, porque nosotros la habíamos cerrado. Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra necedad, rebeldía cerró esa puerta. Y Él vino y la abrió para que podamos acercarnos. Pero no porque la puerta está abierta significa que estamos cerca. Lo que te estoy diciendo es que la puerta está abierta y ha estado abierta todo este tiempo, pero muchos de nosotros no nos hemos acercado. Y quizá habrá alguno aquí el día de hoy que dice, yo no me he acercado porque no necesito acercarme. Y ahí hay primero algo que Dios tiene que hacer en nuestro corazón. Porque es cierto, si tú crees que no necesitas acercarte, entonces no puedes acercarte. Porque la única manera de acercarte es con humildad y reconociendo que necesitas acercarte. Tienes necesidad de Dios. Pero si en tu corazón y en el mío hay esa convicción o ese sentir de que yo no necesito de Dios, entonces es cierto, tú no puedes acercarte. No porque la puerta esté cerrada para ti, sino porque solamente puede acercarse a aquel que tiene un corazón humillado y reconoce su necesidad de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice las bienaventuranzas? Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios. Quizá hay alguno, y eso es algo yo oro para que Dios haga esa obra en ti. Pero aún así, fíjate cómo el Dios es tan misericordioso. Quizá habrá alguno aquí que dice, yo no necesito a Dios, y está bien. Muchos de nosotros que estamos ahora aquí, decíamos, yo no necesito a Dios en algún momento en nuestra vida. Pero Dios en su misericordia, utiliza todas las cosas para poder, incluso nos deja atravesar por procesos para que podamos darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Y hay muchos de nosotros que no podemos ver que necesitamos a Dios porque hay cosas que están obstruyendo eso. A este joven rico eran sus bienes lo que le impedía ver que necesitaba a Dios. O sea, él decía, yo estoy bien. Hay cosas, hay relaciones, hay circunstancias, hay escenarios que nos impiden ver muchas veces nuestra propia necesidad. Pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno y misericordioso que en su gracia, cuando no podemos verlo a Él por esas cosas, es tan bueno que Él nos quita esas cosas para que lo podamos ver a Él, para que podamos ver la necesidad que tenemos de Él. Y muchas veces es Dios quitando esas cosas y parece que vamos en caída libre, ¿verdad? Parece que estamos yendo de mal en peor, pero a veces Dios opera en esos procesos. Él es el que nos va removiendo esas cosas de las cuales nosotros dependemos, pero son falsas esperanzas, son falsos salvavidas. Como tú te estás ahogando en el mar y te avientan un salvavidas, tú te vas a aferrar a eso. Esperamos que sea un salvavidas de verdad, ¿no? Que te puede sostener. Pero muchas veces nosotros estamos aferrados a cosas que son pasajeras, que son momentáneas y que son efímeras y que nunca nos van a sostener, jamás nos van a sostener. Nos dan una sensación de que nos pueden sostener, pero no nos van a sostener. Ninguna relación, ningún bien, nada nos va a sostener si no hay una relación con Jesús. Hace poquito platicábamos con una persona, yo se los decía el otro día. Esa persona me decía, he llegado al entendimiento que nada de lo que tengo, y tengo mucho, nada de lo que tengo es importante. Lo más importante es estar con Jesús, es esa comunión, pero está abierta para todos. Está abierta para los que saben que están lejos y necesitan acercarse. Hay un pasaje que quiero que leamos juntos, está en Lucas capítulo 14. Es una historia que Jesús contó, es una parábola, pero ejemplifica perfectamente eso. Porque en una ocasión Jesús estaba en un banquete, en una cena que habían preparado y lo habían invitado a Él. Y para nosotros de repente hacemos una carne asada y decimos, wow, una carne asada es como un tiempo para convivir, para pasarla bien y comemos juntos, la pasamos bien. Pero especialmente en el primer siglo, en la cultura judía, el
El comer con alguien representaba comunión. Por eso se escandalizaba la gente cuando Jesús comía con los pecadores y con los prostitutas. ¿Por qué? ¿Qué tanto problema era que compartieran un taco? No era el problema el taco, el problema era que el compartir el alimento con alguien más hablaba de comunión. Es que tú estabas sentándote a la mesa con alguien para tener comunión con esa persona. Por eso ciertos grupos de personas solamente comían entre ellos, no se mezclaban con otros grupos para comer. ¿Por qué? Porque es algo íntimo y representaba comunión, relación. Entonces Jesús está en esta fiesta que lo invitan este grupo de personas quizá importantes. Y entonces dice en el versículo 15, no va a estar en la pantalla esta parte, ustedes van a ver el versículo 21, pero yo les voy a leer el contexto. Dice, cuando uno de ellos estaba sentado a la mesa y oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Todos los que participan tienen comunión con el reino de Dios. Y en su mente estos judíos pensaban solamente nosotros, somos los escogidos, ¿verdad? Ok. Pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena. Comienza a contar esta historia. Dice, dio una gran cena. ¿A quién invitas a la cena? A aquellas personas que quieres tener comunión con ellos. ¿Quiénes se van a sentar a tu mesa? Aquellos que tú los has invitado a convivir contigo, a tener comunión, relación. Dice, e invitó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los que había invitado, vengan porque ya está todo preparado, ya está la comida. Hay comida en la mesa para que nos sentemos y tengamos comunión. Pero todos a una comenzaron a excusarse. Y dice que había uno de ellos le dijo, discúlpame, no puedo ir porque acabo de comprar un terreno y tengo que ir a inspeccionar ese terreno. Otro le dijo, yo no puedo ir porque acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlo. Y otro le dijo, yo no puedo ir porque me acabo de casar y no voy a poder ir. Versículo 21 ahora sí. Dice, el sirviente regresó y le informó a su amo lo que había dicho la gente. Y su amo se puso furioso, se enojó. ¿Por qué? El rechazo que hubo a la invitación. Le dolió en su corazón porque la invitación estaba hecha, se había extendido, pero no se acercaron, no vinieron aquellos. Hubo excusas que pusieron. Ahora, ¿esas excusas eran malas? ¿Es que estaban haciendo algo mal ellos? ¿Estaban pecando por ir a ver el terreno, No. Pero hubo excusas, hubo cosas cotidianas, hubo situaciones, hubo pretextos por los cuales no pudieron ir o no quisieron ir más bien. Dice que eso le dolió el corazón al amo y le dijo a su siervo, ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Todas las personas impuras, que esa gente consideraba impuros, descalificados, porque incluso ceremonialmente eran personas que ni siquiera tenían acceso al templo, no podían ir a adorar a Dios, ese tipo de personas. Y Jesús le está diciendo, el amo llamó llamar a todos ellos, a los que no merecían estar sentados a la mesa. Les dijo, vengan. Y después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para muchas personas. Todavía hay espacio. Entonces su amo le dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y cualquiera que veas, insístele en que venga para que la casa esté llena. Jesús vino aquí a salvar las almas. ¿Qué almas? La de todos. Insísteles que vengan. Que vengan. Que vengan a la mesa, que se sienten conmigo, que tengan comunión conmigo, relación conmigo. Me llama la atención cómo le llama a estas personas, a los pobres, a los lisiados, a los menesterosos. ¿Y sabes qué? Dios nos invita a su mesa porque hay veces que tú y yo estamos buscando tantas cosas y persiguiendo tantas cosas en busca de que llenen nuestra vida, que sea ese alimento que sacia. Pero seguimos vacíos todavía. Y eso no es casualidad que seguimos vacíos porque nada de eso puede llenarnos. Dios dice en su palabra, ¿por qué van y gastan dinero en alimento que no los va a saciar? ¿Por qué compran cosas que no va a saciar sus vidas?
invierten, gastan su dinero, su tiempo, su energía. Vengan. No dice eso la Escritura, no dice eso la invitación. Vengan y coman gratuitamente. Lo que ustedes necesitan está disponible para ustedes y está accesible para ustedes. Ni siquiera tienen que gastar, ni siquiera tienen que comprarlo. Ya fue comprado. Pero no es que no tenga valor, ya fue comprado con el valor más grande que es la sangre de Cristo. Ahora la mesa está servida. Pero ¿sabes qué es el engaño más grande del enemigo? Cuando dice la Escritura que Jesús dijo que el enemigo viene a robar, matar y destruir. ¿Te acuerdas? Y dice, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y tú y yo pensamos que significa que el diablo quiere venir a destruir nuestro matrimonio, perdón, a acabar con nuestras finanzas, a que nos sintamos mal. Digo, claro, el enemigo quiere venir a destruir todas las áreas de nuestra vida. Pero no necesita afectar todas esas áreas de manera directa. ¿Sabes lo que necesita hacer el enemigo? Robar nuestra relación con Cristo. Y si Él le roba y logra estorbar nuestra relación con Cristo y hace que tú y yo nos desconectemos de Él, entonces tú y yo estamos vulnerables a ser saqueados, robados. Y como tú y yo entonces en muchas ocasiones estamos en esa carencia, estamos en esa falta. No porque la mesa no esté servida, no porque tú no tengas acceso, es simplemente porque no nos hemos acercado. No nos acercamos. ¿Y sabes por qué no nos acercamos? ¿Y por qué nos sentimos tan vacíos? Tan llenos de tantas cosas. Sí, es cierto, hay un mundo que no quiere reconocer su necesidad de Dios, pero hay otro grupo que está aquí. Perdonen la palabra, expuestos a las cosas de Dios, pero no cerca de Dios. Vemos una iglesia que estamos expuestos, pero no estamos cerca. Y me recuerda las palabras de Dios a través del profeta Isaías cuando dijo, este pueblo me alaba, este pueblo se acerca a mí con sus labios. Léelo conmigo, Isaías 29:13 dice, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Dice otra versión, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No estamos hablando de un mundo que niega y que rechaza a Jesús completamente. Ahora estamos hablando de aquellos que estamos expuestos, pero estamos lejos en nuestro corazón. Y ese llamado es para nosotros también y con más urgencia para nosotros porque necesitamos acercarnos a Dios nuevamente. Nos hemos llenado de tantas cosas, de tradiciones, de religión, de actividades, de tantas cosas, pero quizá hemos perdido lo más importante. Y eso yo te lo estoy diciendo no como un regaño ni como ¿cómo yo haría eso? Te lo estoy diciendo porque es algo que Dios ha estado trabajando en mi corazón esa semana. Y yo mismo me pregunté, ¿será que yo me he podido enfocar y perseguir incluso aquellas cosas que tienen que ver con Dios y descuidar lo más importante que es la relación con Él? Y eso es posible. Dios ha traído convicción a mi corazón. Cuando llegan estas personas, estos judíos con Jesús y le dicen, Jesús, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Y ellos estaban esperando una lista de cosas que tenían que hacer. Me imagino a lo mejor incluso cosas difíciles, ¿verdad? Una revelación nueva, un entendimiento que no tenían antes, algo que volara su mente y dijeran, wow, ahora tenemos algo nuevo que hacer. Y Jesús les dice, para hacer la obra de Dios lo que tienen que hacer es creer. Y me imagino a lo mejor la cara de estos hombres así de desilusión como que, ¿cómo creer? O tan sencillo, ¿cómo que creer para hacer la obra de Dios? Si todo comienza ahí, es creer. No es en lo complejo, no es en la revelación nueva, es en lo más sencillo que es creer. Por eso dice la Escritura que el reino de los cielos es para aquellos que tienen un corazón como de niños. Es por eso que si tú y yo crecemos en conocimiento y crecemos crecemos en elogios y en capacidades y en entendimiento, pero no tenemos relación con Cristo, no tenemos nada.
Por eso dice la Biblia claramente, tú y yo podemos hablar lenguas angelicales y podemos dar todos nuestros bienes a los pobres y podemos incluso ofrecer nuestros cuerpos para que sean sacrificados en favor de otros. Pero si no tenemos amor, ¿qué dice? Son metales que hacen ruido solamente. No sirve de nada porque no tienen esa relación fundamentada en el amor. Es tan sencillo, pero a la misma vez es tan profundo y es lo que necesitamos el día de hoy. Regresar a Él, aceptar, regresar a esa comunión con Él. Efesios 3:14, ya nos queda poco tiempo, Efesios 3:14. Quiero que leamos este pasaje. Esta relación, esta invitación es para todos, es una invitación donde nadie queda fuera, pero tú y yo tenemos que aceptar esa invitación y responder a esa invitación de acercarnos a Él. Ahora, lo que sucede es que muchas veces queremos acercarnos, pero no podemos acercarnos porque al mismo tiempo que queremos acercarnos vamos persiguiendo muchas otras cosas. Y no podemos hacer eso. No podemos acercarnos a Él, no podemos seguirlo a Él y perseguir otras cosas también. No podemos amar a Dios y al mundo. Porque si amamos el mundo, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Si tú y yo perseguimos las cosas de este mundo, entonces no podemos perseguir a Jesús. No podemos seguirle. Efesios 3:14 dice, por esta causa pues doblo mis rodillas. El apóstol Pablo, hablando este mensaje, mandando este mensaje a la iglesia en Éfeso. No se te olvide a quién se lo está mandando. ¿A quién se lo está mandando? A la iglesia en Éfeso. Son cristianos. Quizá lo leyeron un día estando reunidos en una reunión así como nosotros, sentados, todos juntos, después de haber alabado a Dios con algunos cantos, después de haber compartido algunos testimonios, después de haber orado juntos, y se levanta alguien y dice, hemos recibido una carta de Pablo para nuestra iglesia. Esa es la carta, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pido a Dios que en su gloria que los fortalezca a ustedes. De manera, dice el versículo 17, que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? Que ustedes tienen que creer. ¿Por qué es importante eso? Porque a través de la fe, Cristo, ¿qué hace? ¿Viene y te da algunas cosas buenas? Dice Él viene y habita en nuestros corazones. El propósito, el objetivo es que Él habite en nosotros, que Él permanezca, que Él esté con nosotros y nosotros en Él. Hay una relación, una comunión. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y también le pido a Dios que arraigados y cimentados en amor, no solamente que Él esté en sus corazones, sino que ustedes echen raíces, dice otra versión. Echen raíces y estén cimentados en amor. Como un árbol que crece para arriba porque está creciendo en sus raíces. Dice, así ustedes deben de crecer en Cristo. Nos acercamos, pero la relación con Cristo es creciente, debe ser creciente. Debe ser creciente. Debe ir cada vez más profunda. Tiene que ir echando raíces. De manera que ustedes sean capaces de comprender, junto con todos los santos, esa comprensión no es una comprensión intelectual, es una comprensión de experiencia. Yo te puedo contar a que mi esposa me ama, pero tú no sabes realmente. Tú sabes que mi esposa me ama porque yo te lo digo, o que yo amo a mi esposa porque te lo estoy diciendo, pero tú no conoces ese amor, porque ese es de ella, es una experiencia. Yo puedo decir mi esposa me ama porque yo lo experimento, es algo que solamente yo puedo experimentar. Tú y yo podemos hablar del amor de Dios, pero si no lo tenemos en nosotros, ¿cómo vamos a comprenderlo? Dice aquí, para que comprendan, para que conozcan. Capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Para que lo puedan comprender.
lo puedan conocer, lo ancho, lo profundo, lo grande. Dice que es mucho más grande de lo que ustedes pueden entender, mucho más grande que nuestro conocimiento. Fíjate cómo está hablando. No lo pueden comprender con su mente, pero lo pueden experimentar, conocer en su corazón, para que reciban la plenitud de Dios. Ahí está. En esa comunión está la plenitud de Dios. En esa relación con Él está la plenitud. Lo que tu alma necesita y anhela realmente, ahí está en tu relación con Dios. Y quizá el día de hoy, si te diera, como les decía en la primera reunión, un papelito para que llenáramos aquellas cosas que necesitamos. Ya detente ese viento que está haciendo tanto ruido ahí. Ya detente en el nombre de Jesús. Ok, y le decimos, escribe ahí tus peticiones. Escribe ahí lo que tú necesitas que Dios haga. Y quizá habrá muchas cosas que pueden estar ahí en esa lista. Algunos de nosotros hasta un pergamino largo pudiéramos escribir. Pero ¿qué es lo que realmente necesitamos? Hay una sola cosa que necesitamos. Es una sola cosa que nuestra alma necesita, y esa es una relación con nuestro Dios. Todas las demás cosas, Jesús lo dijo bien claro. La gente que no conoce a Dios va persiguiendo cosas que al final no les llenan. Va y persigue todo lo que la gente que no conoce a Dios persigue. Ustedes no lo persigan. No se preocupen por qué van a vestir, por qué van a comer. No dejen que eso cargue sus corazones y su mente. Ese no es el enfoque de sus vidas. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas que están en nuestra lista, dice, están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. No tienen que preocuparse ni angustiarse. Porque si Dios cuida de incluso las aves del cielo que ahí están, en la hierba que un día está y luego se seca, las aves del cielo que ahí están y se mueren después, nadie da un pensamiento por ellas, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Dice Jesús, su Padre Celestial. Pero es la relación. Es la relación. Imagínate que mi hijo llegara todos los días pidiéndome, papi, por favor, mañana que me des de comer, que haya comida en el refri. Por favor, papi, que mañana me den lonche para que no me muera de hambre. ¿Tú crees que yo quiero eso para él? ¿Crees que es el tipo de relación que yo quiero con él? No, él no te tiene que preocupar con eso. Yo quiero una relación con él porque todas las cosas están cubiertas por su Padre. Pero nos afanamos y perseguimos. Y como nos afanan esas cosas, perseguimos esas cosas y en nuestro corazón no está la comunión con Dios. No está la comunión con Dios. Hay estado otras cosas que están llenando mi corazón y el tuyo. Y nos llenamos de tanto entretenimiento y estas cosas. Y no es que sean malas, es que se convierten en malas. Como ese joven rico cuando tenía sus riquezas son malas. No, pero cuando toman el lugar que le corresponde a Dios en su corazón, eso se convierte en las mismas bendiciones de Dios nos pueden convertir en obstáculos para acercarnos a Dios. Pero Dios viene a salvar nuestras almas. Él viene a acercarnos a Él. Yo le pido a Dios que Él me acerque a mí y te acerque a ti como tenga que hacerlo. Y si hay cosas que Él tenga que remover, porque las remueva para acercarnos a Él. Y si hay cosas que Él tiene que hacer, que las haga. Pero yo quiero decirte el día de hoy, puede ser fácil si tú das ese paso, y yo lo doy el día de hoy, de confiar en Él. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Acérquense, porque yo quiero acercarme a Dios, pero tu corazón está dividido entre Dios y el mundo. Y Dios tiene más para mí y Dios tiene más para ti. Pero ¿sabes qué es lo que necesita suceder? Dios necesita purificar nuestro corazón. No es una revelación más grande, no es un conocimiento mayor, es lo tan sencillo. Él necesita purificar nuestro corazón. Porque tu verdadera necesidad y la mía el día de hoy, a nosotros que estamos aquí en esta iglesia, aquí expuestos, pero quizás no cerca como deberíamos o como pudiéramos, la invitación es acercarnos. Nuestra mayor necesidad es acercarnos a Él el día de hoy.
Y si tú estabas buscando un mensaje de parte de Dios, y a lo mejor algunos de ustedes, hablaba con alguien esta semana que me decía, yo quiero que Dios me guíe, y está orando, pastor, que Dios me guíe, que me dé una palabra, me dé dirección. Y Dios está diciendo el día de hoy, acércate. ¿Cuál es la respuesta a tu necesidad? Acércate. ¿Dónde está, Señor, lo que necesito? Acércate. ¿Dónde puedo encontrar, Señor, lo que mi alma anhela? Acércate. Está en Él. Está en Él. Vamos a hacer una oración. Todos juntos. Vamos a pedirle al Señor que... no vamos a pedirle a Él nada. No hay que pedirle nada. Vamos a responder a la invitación. Porque sabes que le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero no queremos responder. Así que el día de hoy, sabes que no le pidas nada al Señor. Él ya hizo lo que tenía que hacer. La invitación ya está a la mesa, ya está puesta. Y Él te dice, acércate. Jesús mismo manda un mensaje a través del apóstol Juan, algunos años después de haber leído este pasaje en Efesios, y le manda este mensaje a la iglesia en Éfeso, los mismos creyentes, que les había dicho a través de Pablo, echen raíces en Cristo, en su amor, para que lo conozcan y lo experimenten. Y luego le manda un mensaje a ellos en Apocalipsis 2, un mensaje, y les dice, yo conozco sus obras. Y los comienza a elogiar. Conozco su perseverancia, su fatiga, lo que han pagado por el Evangelio. Sé que no pueden soportar a los malos. Han sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Han hallado a los mentirosos. O sea, están buscando la verdad. Tienen perseverancia. Han sufrido por mi nombre y no han desmayado. Dices, wow. Entonces ellos echaron raíces en el amor de Cristo. Ellos están conociendo, experimentando ese Dios que les había dicho años atrás a través de Pablo, conózcanlo, experimentenlo, pero luego les dice algo, porque Dios ve el corazón, no hay nada que está oculto a los ojos de Dios. Y Él les dice, yo veo sus obras, son buenas sus obras, pero tengo algo en contra de ustedes, que han dejado su primer amor. Han dejado lo más importante, han perdido lo más importante. Han dejado su primer amor. No me niegan. No han renunciado. Ustedes sirven a Dios, me sirven. Han pagado un precio, aquí están. Son diligentes, son trabajadores. Pero han dejado su primer amor. Hay algo más en el primer lugar en su corazón. Y dices, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Dios sabe, ahí ponen la balanza y sabe que todos tenemos errores. Fíjate lo que le dice Jesús a ellos a través de este mensaje. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Sabes lo que es el candelabro? Lo que representaba el candelabro en el templo. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y lo que les está diciendo Jesús es, esto es grave. Conozco todas las cosas buenas que han hecho. Pero hay lo más importante, su relación conmigo, su amor por mí lo han perdido. Se ha enfriado su corazón. Y eso es lo más importante. Por eso arrepiéntanse y vuelvan a mí. Porque si no hay ese arrepentimiento, el arrepentimiento que es, no nomás decir, sí, me siento mal, no es hacer un cambio, regresar. Dice, regresen, si no, voy a ir y quitaré mi candelabro de entre ustedes, mi luz. Familia, si perdemos lo más importante, la presencia de Dios, es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. Pero tú y yo estamos persiguiendo otras cosas. Pero es todo lo que tenemos, es lo más importante. Porque si tú y yo llegamos a la tierra prometida, pero no va Dios con nosotros, su presencia. Si tú y yo construimos un edificio, pero no está su presencia con nosotros. Si tú y yo somos reconocidos por esta sociedad y logramos muchas cosas y avanzamos y escalamos muchos la escalera, pero no está la presencia de Dios con nosotros. Arrepiéntete, dice, y regresa a mí. No se lo está diciendo a una gente inconversa, se lo está diciendo a los mismos creyentes en Éfeso. Porque nuestro corazón se desvía, se pierde. Pero ese es un llamado a acercarse. El Señor tiene para nosotros el día de hoy
claro lo que Él tiene, lo que Él quiere para nosotros, lo que necesitamos. Él tiene respuesta a nuestra necesidad. Y esa respuesta quizá no la esperabas el día de hoy, pero es esta: acércate al Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.